Batalla del embalse de Choushin, las colinas del infierno de la Guerra de Corea. Durante la Guerra de Corea, oleadas de chinos sorprendieron a los marines estadounidenses en el embalse congelado de Choushin en 1950. La primera división de infantería de marina avanzaba hacia el río Yalu. Con un poco de suerte, si el clima cooperaba, la Guerra de Corea, o mejor dicho, la acción policial de las Naciones Unidas en Corea, terminaría en semanas. El 5º Regimiento de Infantería de Marina, 5º de Infantería de Marina, la mayoría del 7º de Infantería de Marina y 3 batallones de artillería del 11º de Infantería de Marina pasaron las horas del día del 27 de noviembre de 1950, entrando en la ciudad de Yudamni, en el valle montañoso de Corea del Norte, en la costa helada de lo que se convertiría en el embalse de la batalla de Choushin. Mientras unidades del tamaño de una compañía del 7º de Infantería de Marina patrullaban y luchaban durante todo el día para asegurar las lejanas líneas de crestas que dominaban el valle, un batallón del 5º de Infantería de Marina montó un asalto limitado destinado a atacar el interior inseguro de Corea del Norte. Curiosamente, dado que los marines no habían enfrentado ninguna oposición seria en más de un mes, todas sus patrullas, redadas y avances del 27 de noviembre fueron fuertemente contestados. Sin que los marines lo supieran, decenas de miles de soldados del Ejército Popular de Liberación de China Planta estaban dispuestos a tender una enorme trampa al cuerpo principal de la primera división de marines. Aislado e inconsciente. La temperatura era de menos 30 grados F, por lo que a las 9 de la noche todos, excepto los guardias habituales, estaban acurrucados en sus suaves sacos de dormir, descalzos y exhaustos por los prodigiosos esfuerzos físicos del día y el frío bajo cero. Yudamni fue visto por todos los cuarteles generales superiores como un área de preparación temporal. No se preveía ninguna acción hostil fuerte y no había una autoridad central que determinara dónde se ubicaría este batallón o esa compañía. Demasiado grande para ser defendido por una línea continua, el valle de Yudamni estaba simplemente protegido por varios focos aislados de marines, compañía Jau, 3er batallón, 7º marines, Jau-3-7, al noroeste. Charlie-1-7 al sureste, Dog-2-7 y Easy-2-7 hacia el este. Las unidades del 5º de Infantería de Marina en el perímetro estaban allí cuando las actividades del día llegaron a su fin. No hubo nada malo con el despliegue, de hecho, fue una respuesta adecuada a los últimos datos de inteligencia del cuartel general superior, reflejando la sólida experiencia de combate de los planificadores. En ninguna parte el elemento de la suerte entró en mayor juego en Yudamni esa noche que en el caso de 2 compañías huérfanas del 2º batallón, 7º de Infantería de Marina, 2-7. Las empresas quedaron huérfanas debido a la forma en que no se construyeron las divisiones marinas de la época. No fueron construidos para moverse y abastecerse en líneas de suministro muy largas. No había suficiente transporte motorizado en la primera división de Infantería de Marina para trasladar a tantos hombres con tanta rapidez a lo largo de tantas millas de carretera hasta un lugar como Yudamni. Debido a los cronogramas de movimiento elaborados por oficiales de transporte motorizados acosados y haciendo malabarismos con prioridades contradictorias. Simplemente sucedió que el 2-7 estuvo dividido por el periodo de tiempo más largo. El 26 de noviembre, había suficientes camiones para llevar 2 compañías a Yudamni desde el antiguo viar del batallón en Agaruri. El resto del batallón tuvo que esperar a los vehículos que traían su relevo desde el sur el 28 de noviembre. Así, las 2 compañías, unos 400 infantes de marina en total, se trasladaron temprano y fueron adscritos administrativamente al 1er batallón, 7º, cuyo personal los colocó fuera del camino en las colinas al este del largo valle central de Yudamni. Aunque estaban compuestas en gran parte por reservistas, Dog-2-7 y Easy-2-7 se consideraban unidades de combate de primer nivel. Habían sido bautizados en sangre en la carretera Incheon-Seúl en septiembre, y habían estado en acción constante desde Wonsan. Después de llegar a Yudamni el 26 de noviembre, las compañías fueron enviadas al este de la ciudad para apostar en las colinas 1240 y 1282, la primera a unos 1000 metros al este por el sur de la segunda. El relativo aislamiento de sus posiciones no pasó desapercibido para los comandantes de compañía. Se enviaron patrullas para examinar y cubrir el terreno intermedio durante el primer día y la primera noche. Al igual que con las otras unidades del 7º de Infantería de Marina que custodiaban las alturas en la periferia del valle. Las 2 compañías del 2-7 debían recibir ayuda para cubrir su terreno con obuses de 105 mm del 3er batallón,
el 11º de Infantería de Marina, los morteros del regimiento de 4,2 pulgadas y otros morteros y armamento pesado que pudieran utilizarse en caso de emergencia. Era una solución estándar para un problema estándar. Encuentro con las fuerzas chinas. Durante la noche del 26 de noviembre. Un ametrallador ligero IS-2-7 en el extremo izquierdo de la línea de la compañía en la colina 1282 detectó movimiento hacia el frente. Arrojó una granada y embolsó a un oficial de infantería chino que había estado ocupado conspirando en la posición de la compañía cuando encontró su fin. Esparcido sobre el cadáver había una tabla de trazado, una cinta métrica y una alidada. Los documentos sobre el muerto lo identificaban como miembro de la 79ª División del EPL. La mayor parte del 2-2-7 del capitán Milton Hull partió a última hora de la mañana del 27 de noviembre para patrullar el terreno al norte de la colina 1240. Después de 3 horas de viaje, el pelotón de punta se topó con una docena de chinos y los dispersó. Luego, el pelotón intermedio pasó por el punto y giró hacia el este, hacia la aldea de Kyodong. Ni la batalla del embalse de Chousin. El pueblo ya había sido incendiado anteriormente por saqueos. Cazabombarderos F-4 Cruiser del cuerpo de marines y se decía que habían sido abandonados. El pelotón líder, sin embargo, fue alcanzado por un intenso fuego cuando cruzaba un terreno bajo antes de entrar en las ruinas. Una fuerte fuerza de infantería china estaba atrincherada en terrenos elevados al norte y al oeste de la aldea. 4 Marine Cruisers corrieron hacia la aldea mientras los 2 pelotones líderes de la compañía de perros se desplegaban para lanzar un ataque. Un líder de pelotón resultó gravemente herido al principio, pero el otro siguió adelante cuando llegó un segundo ataque aéreo. Los chinos tenían ventaja en el terreno y potencia de fuego superior, y los marines se vieron obligados a retroceder. El líder del pelotón murió mientras intentaba resistir. El capitán Hull informó a su superior nominal, el teniente coronel Raymond Davis, el oficial al mando del 1-7, que 2-2-7 estaba bajo una fuerte presión. Incapaz de hacer nada más constructivo. Davis ordenó a Hull que regresara a la colina 1240 bajo una cobertura amiga de aire y mortero. Los chinos persiguieron a 2 Company hasta donde se atrevieron y luego retrocedieron hacia Kyodongni. En total, 16 marines murieron o resultaron heridos. Preparativos para la batalla del embalse de Chousin en ambos bandos. IS-2-7 no tuvo un día tan dramático como el de su unidad hermana. Pero las tropas se mantuvieron alerta gracias a avistamientos casi constantes de soldados chinos vestidos de blanco pululando por colinas distantes. Inicialmente, el capitán Walter Phillips solo tenía 2 pelotones para defender la colina 1282. Estos estaban colocados en arcos en forma de media luna en la cima, uno mirando al noreste y el otro al noroeste. El pelotón destacado, que pasó el día custodiando el puesto de mando del regimiento, fue devuelto a primera hora de la tarde del 27 de noviembre. Esta unidad fue colocada en línea en un espolón bajo justo al sur de la cima de la colina 1282, varias docenas de metros detrás de las líneas de su hermana. Pelotones, casi como una cola que sobresale del cuerpo principal de la compañía. Los 3 morteros de 60 milímetros de la compañía estaban emplazados debajo de la cima, entre los 2 pelotones de fusileros de avanzada y el puesto de mando de la compañía. Todas las ametralladoras ligeras y medianas calibre 30 de la compañía se desplegaron con los pelotones de fusileros avanzados. Aunque no recibieron ninguna advertencia oficial de un ataque inminente. Las tropas colocaban rutinariamente bengalas a lo largo de todo el frente y todas las armas se registraban en cada aproximación alcanzable a las líneas de la compañía. La algo conmocionada 2 Company del capitán Hull en la colina 1240 estaba igualmente alerta, aunque su posición estaba algo por debajo de la cima real de la colina. Posiblemente oculto a los observadores chinos que ocupan puestos en el borde de las colinas hacia el este. La 79ª División del EPL tenía 3 regimientos y 3 objetivos de regimiento. El objetivo más al norte era la colina 1384, que dominaba el vivac de un batallón del 5º de Infantería de Marina. El regimiento central debía asaltar la colina 1240, en poder del perro del capitán Hull 2-7. Y el regimiento de la izquierda debía tomar la colina 1167, una eminencia desocupada a varios cientos de metros a la derecha de 2-2-7. Los chinos no tenían planes de asaltar la colina 1282, que estaba ocupada por el IS-2-7 del capitán Phillips, a pesar de que la colina 1282 estaba entre el 5º batallón de marines y el 2-2-7. De hecho,
La colina 1282 pasó por alto la mejor ruta hacia Yudam. Ni del este. Dado que no hay duda de que los chinos sabían que la colina 1282 estaba apostada por una compañía de marines, la única explicación posible para este lapso es que no sabían que la colina 1240 estaba custodiada de manera similar por 2/2/7, ni que el quinto de marines estaba en el terreno bajo detrás de la colina 1384. Es evidente que el comandante de la 79ª División del EPL esperaba evitar IC-2/7 en la colina 1282 y avanzar por el valle de Yudamni por medio de dos rutas que parecían, desde su punto de vista, haber quedado sin vigilancia. El terreno prohibitivo desvió el plan chino. El regimiento que se dirigía a la colina 1384 encontró su camino en la oscuridad. Pero los dos regimientos del sur, atacando en columnas de batallones desplegados en columnas de compañías, desviaron hacia el norte. Así, el cerro desocupado 1167 no fue asaltado, el regimiento que se dirigía a él se movió hacia la colina 1240, y el regimiento que se dirigía a la colina 1240 cometió un error hacia la colina 1282. Si bien esto puso a ambas compañías del 2/7 en peligro. La ventaja china de la libertad de maniobra se vio anulada por el hecho de que los soldados del EPL lanzarían sus ataques a través de un terreno totalmente desconocido, de noche, contra una oposición imprevista. La primera actividad cerca de la colina 1282 se observó alrededor de las 10 p.m. Cuando varios escuadrones de soldados del EPL se acercaron a la espuela trasera previamente desocupada y se toparon con el tercer pelotón de IC-2/7 del primer teniente Robert Bay. Siguieron ligeras escaramuzas durante unos 30 minutos, tiempo durante el cual las sondas fueron rechazadas a costa de 3 marines heridos. Dog Company, al este, también fue investigada ligeramente. Los comandantes de la compañía, comunicándose por teléfono, acordaron apretar los cuernos. Ambos hombres cancelaron las patrullas de rutina que debían cubrir el terreno abierto entre las crestas. Nadie vive para siempre. Tú mueres. A finales de 1942. Ion Yancey había sido un cabo que luchaba en Guadalcanal con el famoso segundo batallón de Marines Raiders, conocido como Carlson's Raiders. A los 24 años, el nativo de Arkansas se había esforzado por ser el mejor infante de marina del cuerpo y le habían concedido una cruz naval y una comisión en el campo de batalla como testimonio de su frialdad bajo el fuego. A finales de 1950, Yancey tenía 32 años. Viejo hombre de familia y propietario de una licorería en Little Rock que había construido entre guerras. Mayor y más sabio, se había ofrecido como voluntario para luchar de nuevo en Corea, más por anhelo de acción que por cualquier otra cosa. En ese sentido, el primer teniente Ion Yancey, al mando del primer pelotón de IC-2/7. Era típico de muchos veteranos de la Guerra del Pacífico que habían permanecido en las reservas a finales de la década de 1940 y que habían sido llamados a la bandera después de buenos trabajos y negocios incipientes en el verano de 1950. Yancey, sin embargo, era un héroe certificado, y el impulso de estar de pie y luchar todavía estaba muy presente en él. La segunda ronda de sondas chinas en la colina 1282 se desarrolló directamente frente al primer pelotón de Yancey. Como de costumbre, las sondas fueron ligeras y los chinos retrocedieron al hacer contacto, contentos con disparar para conocer el paradero de los fosos de los rifles y las ametralladoras de apoyo. Yancey no se mostró demasiado perturbado por las sondas. Había ordenado a sus ametralladores que suspendieran el fuego para evitar revelar sus posiciones. Todo siguió como de costumbre, pero solo por unos momentos. El silencio sobrenatural fue reemplazado por el paso cadencioso de miles de pies calzados con zapatillas de deporte que crujían sobre la fina película de nieve que cubría la colina 1282. A lo lejos, por encima del crujido, Yancey y sus hombres pudieron discernir el canto rítmico de una sola voz. Esforzando su oído al límite, el ex-marine Reidar creyó escuchar las palabras: "Nadie vive para siempre. Tú mueres". Repetido una y otra vez en un inglés con mucho acento. Era casi demasiado extraño para creerlo. Yancey giró el mango de su sonido. Teléfono encendido y fue respondido en un susurro por el director ejecutivo de la compañía, el primer teniente Raymond Ball. Ray, se están preparando para un ataque. Consigue los 81 morteros de 81 milímetros, y de Inas algo de luz, y luego recuéstate en la cresta y trabaja de regreso hacia nosotros. Faltan 81, reveló Ball. No podemos darte muchos.
El pelotón de Yancy esperó mientras la oscura masa de soldados chinos se acercaba a su posición. Aparte del crujido de los pies sobre la nieve, el único sonido era esa solitaria voz china: nadie vive para siempre. Tú mueres. Los dedos índices trazaron ligeramente los contornos de los gatillos y los guardamontes. Pasaron los momentos y esos dedos jugaron con el primer tirón, luego se tensaron y se congelaron antes de apretar el último tirón. Era medianoche. Las primeras bengalas estallaron, dando la ilusión de que los chinos eran siluetas inmóviles. La imagen que quedó grabada en las retinas y las células de la memoria de los marines de Yancy no tenía precedentes, era aterradora. Las filas chinas se extendían, al parecer interminables, de un flanco al otro. Cada soldado chino estaba exactamente a 15 metros del hombre que iba delante, tan atrás como alcanzaba la vista. Liderando la masa de blancos. La infantería vestida era un oficial solitario que gritaba una y otra vez: nadie vive para siempre. Tú mueres. Yancy se puso de pie de un salto y lanzó un desafío al oficial chino, pero su voz se perdió en un estrépito de cánticos de guerra chinos y los balidos cacofónicos de silbatos, cornetas y cuernos de pastor que estallaron en ese preciso momento. Rechazando el primer ataque. Déjalo, Rey, espetó Yancy por teléfono al ejecutivo de Easy Company. Dejó caer el receptor y disparó un cargador completo con su carabina M2 contra el oficial chino que lideraba el ataque. Cuando la línea de marines estalló en tiroteos, fuego de mortero de 60 mm y 81 mm llovió sobre los chinos. Comenzando en largo y acercándose para formar una cortina protectora. De hecho, el suministro de munición de mortero era limitado y el fuego amainó rápidamente. Formas vestidas de blanco revoloteaban entre las trincheras para reunirse cerca del centro de la posición de la compañía, inmunes al fuego de los marines que temían alcanzar a los suyos. Seguro de que el primer pelotón de Yancy estaba soportando la peor parte del ataque, el capitán Phillips saltó de su puesto de mando y corrió hacia adelante para hacerse cargo. Phillips encontró a Yancy y su sargento de pelotón saltando de hoyo en hoyo de combate, gritando aliento y distribuyendo munición de repuesto. Yancy apenas podía respirar porque una astilla de granada le había atravesado el puente de la nariz. Su informe fue entregado en medio de muchos gritos y escupitajos de la sangre que corría por el fondo de su garganta. Mientras Yancy se movía en una dirección, Phillips se movía en la otra, gritando de aliento, ocupándose de la evacuación de los heridos. Llamando a sus escasos refuerzos desde el área del puesto de mando de la compañía. Aunque fue alcanzado por balas en un brazo y una pierna, el capitán Phillips continuó manteniéndose firme, siendo un ejemplo para sus tropas. El primer teniente William Siraeyar, oficial de morteros de la compañía. Estaba dirigiendo a sus equipos en medio de granadas de mano explosivas y proyectiles de mortero cuando levantó la vista y vio a media docena de soldados de infantería del EPL acercándose directamente a él. Levantó su carabina y disparó, deteniendo a los atacantes momentáneamente, hasta que las explosiones simultáneas de numerosas granadas lo obligaron a agacharse. A continuación, Siraeyar vio a unos 20 chinos dirigiéndose hacia él. Su fuego tuvo poco o ningún efecto, por lo que caminó cuesta arriba hasta el puesto de mando de la compañía, donde encontró al comandante de la compañía herido. Phillips y Siraeyar pasaron los siguientes minutos intentando formar una línea alrededor del puesto de mando. No había más de 10 marines en los alrededores y no había cobertura. Formas blancas se movían por el área de la empresa y las granadas estallaban en tandas como petardos. Siraeyar tuvo la clara impresión de que los granaderos chinos arrastraban cestas con granadas de concusión a través de los pelotones de línea, deteniéndose de vez en cuando para arrojar racimos enteros de ellas. Sintió un pinchazo en la pierna izquierda mientras disparaba constantemente su carabina contra los granaderos, pero no tuvo tiempo de comprobar si había alguna herida. 2 o 3 granadas explotaron prácticamente encima de Siraeyar y este resultó herido en el brazo, la muñeca y el pecho. El ataque chino flaqueó y luego retrocedió. Con el tiempo, todo estuvo casi en silencio, salvo por los disparos inconexos de armas que asustaron a los hombres de ambos ejércitos que disparaban contra objetivos, reales e imaginarios. A los marines en la línea les pareció que cientos de chinos muertos y moribundos habían sido apilados a 10 pies de la línea del primer pelotón y a lo largo de todo el perímetro. La lucha por la colina 1240. 1000 metros a la derecha de la colina 1282, a través de una colina abierta que los chinos estaban usando como camino hacia el centro del valle de Yudamni. El perro /2/7 del capitán Huy estaba librando una batalla de balancín para mantener la colina 1240.
Las típicas ondas del EPL fueron seguidas por ataques feroces y desgarradores contra los pelotones de línea de la compañía canina. El comandante de la compañía había colocado a sus 3 pelotones de fusileros con fuerzas insuficientes en una sola línea. Y los 3 pelotones fueron azotados repetidamente con martillazos igualmente concentrados. 2 líderes de pelotón se habían perdido en la patrulla hacia Kyodong-ni durante el día, y 2 más se perdieron esa noche junto con un número grande y creciente de fusileros y ametralladores. Con el tiempo, los repetidos golpes desalojaron al pelotón central, obligando a toda la compañía, a todos aquellos marines que aún podían moverse, a retirarse precipitadamente colina abajo. La acometida fue detenida por el robusto capitán Huyu, de cuello de toro, que colocó su fornido cuerpo, 2 veces herido, entre sus marines y la retaguardia. Lentamente, Dog Company se reformó bajo intensa presión, recuperó unos cuantos metros cuadrados de terreno perdido. Luego siguió al decidido comandante de la compañía por la pendiente oscura y resbaladiza hacia la cima. Los chinos fueron tomados por sorpresa y se dejaron expulsar del terreno recién conquistado. Se recuperaron en cuestión de minutos y luego avanzaron para retomar la cima de la colina 1240. Unos 30 de ellos eludieron la lucha y establecieron una máquina. Punto fuerte del arma en la parte trasera derecha de la marina. El último de los oficiales de Huyu resultó herido, al igual que su mejor sargento de pelotón. Huyu gritó a los supervivientes: «Aguanten. Es solo un arma y no puede matarnos a todos». Las granadas inutilizaron el arma y el escuadrón reforzado que era Dog Company resistió. El capitán Phillips telefoneó a su superior nominal, el teniente coronel Ray Davis de 1/7, en la primera oportunidad. «Rompimos el primer ataque, coronel, pero hemos sufrido muchas bajas. Necesitamos algo de ayuda». «Tranquilo, compañero. Compañero, tranquilo. No había ningún comandante general en Yudamni, simplemente 2 comandantes de regimiento iguales, cada uno con su propio conjunto de problemas. El coronel Houmar Litzenberg del 7º de Infantería de Marina era, con diferencia, el superior del teniente coronel Raymond Mary del 5º de Infantería de Marina, pero no tenía mandato para asumir el mando general, y no lo tuvo. Mary, por otro lado, controlaba la única fuerza de reserva viable en el valle, el 1er batallón, 5º de Infantería de Marina del teniente coronel John Stevens, que estaba acampado a la sombra de la colina 1282. Se ordenó a Stevens que enviara una fuerza de socorro para rescatar a las empresas huérfanas en las colinas 1282 y 1240. El único oficial del batallón de Stevens que había estado alguna vez en la colina 1282 fue el 2º teniente Nicholas Trapnell, un infante de marina profesional que había estado liderando su pelotón en acción constante desde que se unió a EIVAL-1/5 como reemplazo en la autopista Incheon-Seúl en septiembre. Mientras establecía una línea de avanzada entre el puesto de mando de su batallón y la masa de la colina esa misma tarde, el capitán Phillips le había mostrado a Trapnell el impresionante terreno, con quien había compartido algún servicio de preguerra. Phillips se esforzó en llamar la atención de Trapnell sobre los numerosos chinos vestidos de blanco que estaban a la vista en las colinas distantes. La acción de la noche comenzó para Trapnell cuando uno de los líderes de su equipo de bomberos se estrelló contra el puesto de mando del pelotón gritando: «¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen! ¡Hay miles de ellos!». Aterrorizado ante la perspectiva de quedar atrapado en terreno bajo y en la oscuridad, Trapnell inmediatamente se reunió en los puestos de avanzada del equipo de bomberos que había colocado en campo abierto y, sin instrucciones, reformó su pelotón en terreno más alto, más cercano a la colina 1282. El pelotón de Trapnell fue la primera de las unidades del teniente coronel Stevens a la que se le ordenó ayudar a ILC-2/7. Ese pelotón estaba compuesto por no más de 35 hombres, probablemente un número menor que las pérdidas que ILC-2/7 ya había sufrido. La caminata por la parte trasera de la colina 1282 fue aterradora, extraña y confusa. Los trazadores pasaron por encima, pero los refuerzos no oyeron el sonido de los disparos hasta que estuvieron prácticamente en la cima de la cumbre sitiada. Sin estar seguro del camino, sin saber siquiera si ILC-2/7 todavía existía, el pelotón de Trapnell subió a trompicones, gritando en vano al vacío amenazador: «EACE Compagnie». «Compañero, tranquilo». El teniente Yancey estaba hablando con el líder del pelotón adecuado, el primer teniente Leonard Clements, tratando de coordinar una defensa, cuando los chinos se acercaron a través de la oscuridad casi silenciosa.
Antes de que cualquiera de los oficiales pudiera reaccionar, apareció un gran agujero en la parte delantera del casco de Clements y brotó sangre. Aunque ellos y sus esposas eran mejores amigos, Yancey no perdió ni un instante en ver cómo le iba a su compañero líder de pelotón, porque era obvio para él que el disparo que le atravesó la frente a Clements fue fatal. Yancey simplemente corrió para reunirse con su reducido pelotón. De hecho, Clements había quedado inconsciente, pero no resultó gravemente herido. La bala rebotó en su cabeza en ángulo oblicuo y giró inofensivamente en el forro del casco. El primer batallón, 235º Regimiento del EPL, regresó a la línea de la compañía Easy después de un respiro de 30 minutos. Duros 1 o 2 golpes golpearon un flanco y luego el otro. Los marines quedaron ensordecidos por las descargas de balas y el acercamiento. En ráfagas de granadas propias y chinas. La línea se estaba adelgazando a medida que más y más marines morían o quedaban incapacitados. Yancey resultó herido de nuevo, esta vez de gravedad, cuando un fragmento de granada le atravesó el paladar. Y Phillips fue abatido por fuego de ametralladora justo cuando clavaba un rifle con bayoneta en la tierra helada. Esta es la compañía fácil. Phillips rugió un instante antes de que la explosión fatal lo arrojara al suelo y aguantamos aquí. El primer teniente Ray Ball, director ejecutivo de la empresa, resultó demasiado gravemente herido para asumir el mando de la empresa. Se incorporó en la posición sentada de un fusilero junto a su trinchera y disparó su carabina con un efecto revelador mientras la sangre de su vida se congelaba en charcos cada vez más grandes a su lado. Con el tiempo se desmayó y luego murió. El pelotón EI-1-5 de Trapnall encontró su camino hacia la posición de la unidad ISI-2-7 más rezagada, el tercero pelotón del primer teniente Bay. Bay no tenía idea de la situación desesperada en la que se encontraba su compañía, por lo que sugirió que el pelotón de Trapnall avanzara hacia la derecha para cubrir el terreno abierto entre las colinas 1282 y 1240. Trapnall no tenía suficientes marines para el trabajo, pero valientemente condujo a sus fusileros al vacío, dejándolos, de dos en dos. Hasta que estuvo solo en el flanco colgante. Cuando otro pelotón EI-1-5 llegó a la colina directamente detrás de la parte comprometida de ISI-2-7, fue canibalizado para dar cuerpo a los asediados pelotones de Yancey y Clements. El mando recae en el sargento Daniel Murphy. Las primeras noticias de la terrible situación de su compañía llegaron a Bay cuando un líder de escuadrón y 4 fusileros del primer pelotón de Yancey cayeron de la cima casi a los brazos del sargento de pelotón de Bay, el sargento Daniel Murphy. Cuando Murphy escuchó por primera vez la historia completa de la pelea en lo alto, corrió hacia Bay y le repitió la espantosa historia. Y pidió permiso para llevar a todos los hombres que pudiera encontrar para ayudar. Fuera de contacto, incapaz de escuchar siquiera los sonidos de la furiosa batalla debido a extrañas grietas en el suelo, Bay sintió que no podía prescindir de más que un escuadrón y el médico del pelotón, que se ofreció como voluntario para acompañarlos. No fue mucho, el sargento Murphy, el médico. 12 fusileros del tercer pelotón y 5 rezagados del primer pelotón. Al llegar a la cumbre, el grupo de Murphy chocó contra un grupo de chinos que acababan de abrirse paso por el centro de la línea de marines. El pequeño grupo de estadounidenses se abrió camino sobre el terreno batido, recuperó el puesto de mando de la compañía Easy. Y se reformó mientras el médico se ocupaba de los heridos. El capitán Phillips estaba muerto. El teniente Ball estaba muerto. El teniente Clements parecía estar muerto. El teniente Sir Eyar cayó con metralla en la muñeca y en un pulmón. El joven oficial al mando del segundo pelotón EI-1-5 que llegó a la colina 1282 resultó gravemente herido. Nadie sabía dónde estaba Yancey, se suponía que estaba cortado en algún lugar a la izquierda. Los suboficiales superiores de la compañía Easy también estaban desaparecidos. Ahora todo dependía del sargento Murphy. Gritando pidiendo atención, el sargento del pelotón reunió a marines aislados en su posición junto al puesto de mando de la compañía Easy. Redistribuyó a los que acudieron a él. Movió una ametralladora para obtener mayor ventaja, pateó traseros, amenazó y se preparó para lo peor. Lo peor no tardó en llegar. Masas de soldados chinos vestidos de blanco surgieron de la oscuridad y atacaron nuevamente a los marines. Murphy distribuyó las últimas granadas de mano y comenzó a desmantelar los cargadores BAR para sacar a duras penas lo que quedaba del calibre 30. Munición de rifle de calibre Gungacheo. Al otro lado de la brecha, Yancey contó 9 hombres que aún podían luchar a su lado.
Con la esperanza de infundir algo de confianza en los hombres derrotados que no se tumbarían y morirían, Riansi pregonó sangre y gorgoteó el grito de batalla que había aprendido como marine Reidar, Wungacheo. Significa trabajar juntos. Y lo hablan en la lengua materna cantonesa la mayoría de los soldados de infantería del EPL que entonces caminaban victoriosamente por la cima de la colina 1282. Wungacheo. 10 marines, cansados y heridos, se pusieron de pie, calaron las bayonetas y avanzaron arrastrando los pies, mientras su agudo grito de batalla cortaba el estridente viento de la noche. Sus bayonetas se recortaban a la luz del fuego. Wungacheo. Riansi cayó de rodillas cuando un sombrío soldado chino le disparó una metralleta Thompson directamente a la cara. El impacto de la única bala calibre 45 que lo alcanzó hizo que el ojo izquierdo del Reidar se saliera de su órbita. El asombrado líder del pelotón volvió a colocar el viscoso orbe en su lugar y se arrastró a ciegas colina arriba. Wungacheo. La delgada línea de marines vaciló y se disolvió. Refuerzos. Fue por mera coincidencia que elementos de Charlie-1/5, una unidad de reserva del cuerpo de marines del área de Salt Lake City, alcanzaron la cima de la colina 1282 como el último. Los contraataques de los últimos elementos organizados de IC-2/7 estaban siendo desviados por los vencedores chinos del combate que duró toda la noche. Originalmente desplegado para apoyar al batallón del 5º de Infantería de Marina que vivaqueaba un poco al norte de la colina 1282, un pelotón de Charlie-1/5 había sido enviado a medianoche a la colina 1240 para ayudar a Dog-2/7. El resto de la compañía de apoyo fue enviado tras las huellas de los dos pelotones Eival-1/5 que habían comenzado su ascenso a la colina 1282 mucho antes. La compañía Bobtail se abrió paso apresuradamente a través del paisaje lunar quebrado, deteniendo a los rezagados y a los IC-2/7 marines heridos para preguntar direcciones y aprender más sobre la naturaleza de la lucha. Era un trabajo tedioso y Charlie-1/5 tardó 2 horas agotadoras, hasta las 4:30 de la madrugada, en llegar al campo de tiro en la cima. El comandante del Charlie-1/5, el capitán Jack Jones, también era su punta. Supo que había llegado cuando lo recibió una larga ráfaga de ametralladora. Jones se puso en contacto con el sargento Murphy, a unos 100 metros por debajo de la cima de la colina. En ese momento, el pequeño grupo de fusileros IC-2/7 de Murphy había sido empujado hacia un espolón a la derecha de lo que había sido la línea principal de la compañía. Un poco más lejos estaba el pelotón no comprometido de Trapnall, Eival-1/5. Murphy estaba en ese momento intentando reunir a unos 20 marines de la compañía IC para un puesto en el centro del espolón. Le dijo a Jones que pensaba que otros marines de la compañía IC estaban al otro lado de la cumbre, posiblemente con supervivientes del pelotón Eival-1/5 que había seguido al pelotón de Trapnall desde el fondo del valle horas antes. El cuerpo principal de Charlie-1/5 no podría haber estado funcionando en peores condiciones. Ninguno de los hombres había visto el terreno a la luz del día, y ninguno sabía el efecto que el fuego de apoyo podría tener en las tropas amigas que podrían estar escondidas o manteniendo posiciones aisladas a distancias indeterminadas más allá de una fuerza enemiga de tamaño desconocido. Charlie-1/5 ya había sufrido bajas por el intenso fuego que había arrasado la única fila de hombres en los accesos a la cumbre, y la oscuridad había sumido a la organización en un estado de leve angustia. El tiempo pasó. El capitán Jones desplegó sus 2 pelotones de fusileros. Los morteros de 60 mm de Charlie-1/5 estaban ubicados. Y se establecieron comunicaciones firmes con el pelotón de morteros 1/5 de 81 mm en el valle. Se recibió la noticia de que aviones amigos estaban en camino desde Yompo, la gran aerolínea costera, pero no llegarían a su base hasta el amanecer. Jones optó por esperar hasta poder ver lo que estaba haciendo. Recuperando la colina 1282. El amanecer era un presagio. Una de las primeras cosas que vieron los marines en el valle y en las crestas fueron vuelos de cazabombarderos Marine Corsair y bombarderos de ataque a Deskyrider de la Armada de los EU. Mientras Charlie-1/5 esperaba pensativamente mientras aviones amigos realizaban repetidos recorridos en las partes de la cumbre controladas por los chinos. El pelotón de Trapnall de Eival-1/5, que vigilaba los accesos traseros, disfrutó de una increíble demostración de habilidad para el vuelo. Tumbados boca abajo, 1 o 2 pies por debajo de la afilada espina del espolón, Trapnall y sus fusileros observaron lo que podrían haber tomado por una aleta de tiburón pintada de azul que pasaba zumbando de izquierda a derecha.
Era la punta del ala de un Marine Corsair que arrojaba su carga de napalm sobre los soldados chinos en la pendiente contraria. Cuando el último avión de ataque se detuvo y se alejó, Jones dirigió a Charlie-1-5 contra una compañía del primer batallón, 235º Regimiento del EPL. 50 chinos armados con ametralladoras y granadas de mano se levantaron para recibir el ataque de Jones, obligando a los marines atacantes a cargar cuesta arriba frente a un fuego asesino. Acercándose a los defensores, los marines libraron una brutal lucha cuerpo a cuerpo, característica de los combates que habían tenido lugar hasta el momento en la colina 1282. El primer batallón, 235º Regimiento del EPL, había sido casi aniquilado durante la noche. Los 50 hombres que sostenían la cumbre eran todo lo que quedaba, y fueron abrumados por Charlie-1-5 y los últimos marines Ilse-2-7 bajo el mando del sargento Murphy. El último pelotón de Eival-1-5 llegó por la pendiente trasera para completar el trabajo y hurgar entre los escombros para separar a los muertos y heridos. Así, la contienda había quedado decidida. Hill 1282 permanecería en manos de los marines. Pronto el teniente John Yancey resurgió de entre los muertos. Sangraba por heridas de metralla no tratadas en el puente de la nariz y en el paladar. Su mandíbula había sido destrozada por una bala calibre 45, y un ojo daba vueltas locamente en su órbita. El ex-marine Reidar solicitó formalmente ayuda al primer oficial Charlie-1-5 que pudo encontrar. Luego, abandonando su última batalla, Yancey condujo lentamente a 35 marines heridos que caminaban por el desfiladero hacia el valle de Yudamni. Yancey se recuperó de sus heridas y recibió su segunda cruz naval. Regresó a Little Rock para administrar su licorería.